como yo también le comentaba, sí es muy importante que haya una aglutinación alrededor de las necesidades y de los intereses del sector, del gremio, en forma universal. Pero a mí lo que inclusive no me llamó mucho la atención es por el título de núcleos, porque este ya tiene un nombre propio. Entonces no sé si de pronto lo consideran y mirar como por qué otro lado se podría considerar. Sí, creo que es parte de lo que se puede hablar, parte de la reunión podemos abordar y eso me parece bien, claro que sí. Gracias. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Buenas ¿Cómo tardes. están? Súper. Saludos, Bueno, buenas tardes a entonces, todos. muy buenas tardes. Les voy a pedir que para que sea más ágil y nos funcione bien, apaguemos los micrófonos. Los pueden intervenir en cualquier momento, entonces en ese momento que quieren intervenir, cada uno lo acciona y así lo podemos hacer mucho más ágil. Voy a ir con el segundo punto de la presentación. En este segundo punto, lo que voy a hacer es una analogía y voy a tomar para esto un ejemplo con el hombre primitivo, el que todavía era nómada y era parte de una tribu. Y lo hago de esta manera porque aquí nos sirve bastante este parámetro y un poco para darle orientación hacia el manejo que queremos o que quiero personalmente. Y aquí vamos a lo siguiente. Este refugio podríamos decir que era el predecesor de lo que hoy tenemos como una habitación que también de alguna manera es un refugio en el que nosotros estamos. Y el hombre aquí se encuentra en una cueva y cuando nosotros estamos en la cueva y aparece un peligro, pues hombre, hay dos posibilidades a grosso modo y es que cada uno salga corriendo para protegerse y es sálvese quien pueda. Y realmente ese podría ser el principio que muchas personas todavía tienen. Sin embargo, la invitación es un poco a verlo diferente. ¿Y qué quiero decir cuando decimos verlo diferente? Hombre, podemos o salir corriendo y sálvese quien pueda y van a pasar dos cosas. Uno, que definitivamente van a atrapar a alguien y va a ser la víctima de este depredador o de este peligro que apareció aquí. Y todos los demás van a ser víctimas, aun cuando no sean víctimas en este momento, porque van a ser presas de ¿qué? Sencillo, van a ser presas del pánico. Y eso va a limitar mucho el actuante. Uno, el que quedó de presa, bueno, ya se perdió, pero los demás que no fuimos capturados, vamos a ser presas del miedo y si vamos a hablar del miedo, eso daría para hablar de muchas charlas. Sin embargo, voy a usar aquí algo como referencia y si hay algo que sea bastante contagioso y que se pueda promover y promover con facilidad, son los temas que le producen miedo a la gente. Entonces, aquí viene lo siguiente, si no enfrentamos ese miedo, pues simplemente es un monstruo que va a estar creciendo y que va a ser como un poco el coco para los niños, que a pesar de que no existen todavía, muchos padres siguen usando el coco para manipular. Aquí no lo vamos a estar usando para manipular porque de hecho somos víctimas de él. Entonces, lo que viene es que nosotros todo el tiempo en buceo le enseñamos a la gente a manejar los miedos, a controlarlos y a pesar de ese miedo, que den un paso adelante. Sí, están bajo el liderazgo del manejo que nosotros le estamos dando, pero a lo que viene acá es que en la práctica tenemos que llevar el buceo no solamente a hacer burbujas, sino que tenemos, y es un reto, llevar el buceo al día a día. Y una de las cosas de llevar el buceo al día a día es esto que estamos trabajando de los miedos. Y otra cosa grande que le enseñamos a la gente todos los días es el trabajo en equipo, la necesidad de trabajar con un compañero y cómo un compañero no solamente hace más divertido el buceo, sino también lo hace más y más seguro. Entonces, para vencer esta amenaza, uno es actuar inicialmente con valor, un poco también la invitación es a dejar atrás los paradigmas, porque parte de lo que nosotros hemos hecho y lo que hacemos en el día a día en nuestro trabajo de enseñanza es dejar a un lado paradigmas. Y hay muchos de ellos que están sembrados en el inconsciente colectivo, como dirían los psicoanalistas, como diría Jan, ¿no? Tenemos en nuestro inconsciente miedos que tal vez heredamos y que no hemos podido superar todavía desde el punto de vista cultural. Y lo digo ¿por qué? Porque estoy seguro que muchos de ustedes cuando han llevado grupos de bucear
en la noche, por ejemplo, a San Andrés, a Providencia, a Capurganá y a muchos otros sitios, los nativos de cada una de esas zonas no les han dicho, oiga, pero está loco. Usted no sabe que de noche vienen los monstruos, vienen los tiburones, las barracudas, las morenas, y empiezan toda una película. Y realmente nosotros hemos ayudado a disminuir el miedo y a disminuir esos mitos. Y la forma sencilla de hacerlo es mediante la educación que estamos impartiendo. Sí, la idea también es reducir aquí o destruir un paradigma, y el paradigma que tenemos nosotros es que de alguna manera tenemos que aprender a trabajar en equipo. He visto muchas discusiones estos días en los diferentes grupos y cada uno se rasca la cabeza y puede pensar, bueno, ¿quién tiene la razón? Y empezamos a discutir y cada uno tiene la razón dependiendo del sitio en el que se encuentra, y a veces el problema no es quién tiene la razón, sino cómo vamos a nosotros a manejar la situación para que trabajando como una tribu que está unida, en este caso es la tribu del buceo, podamos llevar la enseñanza para que capitalicemos lo que estamos haciendo bien y corrijamos lo que necesita corregirse. El buceo es una herramienta también para muchas cosas. Y cuando digo que es una herramienta para muchas cosas, es porque si usted empieza a averiguar, cada uno hace un buceo desde un enfoque. Aun cuando sea diferente al mío, eso no quiere decir que ese enfoque esté equivocado. Y si no, podemos ver también más ejemplos. Bueno, uno, espantamos el miedo para que se vaya. Y dice, oiga, ¿el buceo es recreación? Sí, claro, el buceo es recreación. Imagínese usted con todo este tema de la pandemia, si mañana está en San Andrés, está ahí frente al Hotel Sunset y puede ir a bucear siendo un habitante de San Andrés, pues no está haciendo turismo, pero sí está haciendo recreación. Alguien dice, John, ¿y es deporte? Claro, pregúntele a la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas y va a decir definitivamente el buceo es un deporte. Y claro, si usted va mañana a un campeonato de natación con aletas, de velocidad subacuática, de orientación y de otra serie de disciplinas que ellos tienen, pues es un deporte, es una ciencia, es industria, es táctica militar. Y empezamos a ver, y aquí yo tengo solamente algunos de los ejemplos de las diferentes actividades que se pueden hacer en buceo. ¿Cuál tiene la razón? Creo que todos tenemos la razón y todos tenemos un común denominador. Entonces, también parte de la invitación de lo que estoy haciendo ahora es veamos cuál es ese común denominador, en dónde nos podemos encontrar para trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque la pantera que teníamos nosotros a la entrada de la cueva son los diferentes peligros que tenemos, y de verdad hay muchos peligros. Entonces, hay la opción de simplemente dejarnos atrapar por el miedo y va a quedar alguien sacrificado. El buceo recreativo, el deportivo, el turístico, o sea, alguien va a terminar finalmente pagando los platos rotos. Entonces, donde les digo es, si nosotros podemos trabajar en una estructura que nos muestre mejor, sea una confederación de federaciones, que sea un grupo que une otros grupos, pues va a ser más beneficioso para todos. Porque mire, yo también lo veía en los diferentes grupos que decían, no, si yo mando un derecho de petición, el Estado me contesta. Claro que le va a contestar, porque ellos tienen unos términos legales a los que se tienen que acoger. Sin embargo, el hecho que le contesten no quiere decir de ninguna manera que esa contestación sea satisfactoria. Simplemente le están contestando. Entonces, a donde voy yo es a que si trabajamos como gremio, como grupo, no solamente va a haber una contestación, sino va a haber una respuesta. Y esa respuesta hay más posibilidades de que sea para nosotros favorable que de no. Entonces, pues mi idea también es que nosotros trabajemos para buscar y unir un grupo en el cual se unen los intereses comunes. Y esa necesidad de estar unidos no quiere decir que todos compartamos exactamente el mismo escenario. Sin embargo, sí hay una serie de necesidades que compartimos nosotros, y lo que también buscamos es cada vez que nuestra actividad sea más formal, y dentro de esa formalidad también es mucho más fácil llegar a negociar con el Estado. Algo de lo que hemos visto bastante, y que todavía me causa mucha preocupación, es que nosotros con los órganos del Estado no trabajamos en equipo. Y no estoy diciendo que sea culpa del buceo, no. Sin embargo, uno llega y mira, y cada
órgano del Estado se cree con derecho a establecer normas, establecer impuestos, establecer parámetros en los que nos va a finalmente afectar a todos. Y aquí lo que viene es, hombre, un poco tenemos peligros latentes. Y alguien me dice, sí, ¿a qué peligro se refiere? Por ejemplo, un proyecto de ley en el cual si nosotros no participamos, las personas ¿no que quiere ver? van a estar ¿Solo ir? legislando no conocen exactamente de cuáles son las necesidades nuestras y van a atentar contra ellos. Por ejemplo, también tenemos... ¿Sí? ¿No? ¿Quién quiere hablar? Hay varios micrófonos abiertos. Deberíamos, como dijo John, cerrarlos y solamente el que quiera, pues, como moderador, John da el ingreso. La palabra, claro. Y es una amenaza a la ley, especialmente si nosotros no intervenimos para dar nuestros aportes y nuestros puntos de vista. Y es mucho más fácil que nos oigan si estamos trabajando como equipo a personas individualmente tratando de aportar algo y a veces no lo hacemos de la mejor manera. En consecuencia, si no nos enfocamos en los mismos parámetros, pues no vamos a estar articulados con ellos y podríamos simplemente llegar a oídos sordos. Otro de los temas que es importante que tengamos buenas relaciones es el tema de Icontec, porque si bien están sacando normas de calidad, esas normas de calidad finalmente nos van a afectar a nosotros y en algún momento podríamos nosotros tener una certificación Icontec, que esa certificación Icontec va a llenar de más confianza a los clientes, no solamente dentro, sino fuera del país. Algún momento también se vio como un peligro fuerte, bastante, el tema del SENA. Y de hecho se reunieron especialmente para bombardear el SENA en el proyecto que tenían ellos para fomentar el buceo y creo que ahí nos hizo falta documentarnos mejor porque nosotros como gremio hemos podido presentar propuestas en las cuales hubiéramos salido beneficiados y también que se beneficien las comunidades en las que estamos trabajando, porque cuando se habla del beneficio no puede ser de unos pocos ayudando a mantener una gran cantidad de desequilibrios que tiene el país, sino que parte de lo que creo que podemos aportar es que nosotros seamos un factor de desarrollo en las diferentes comunidades y que las comunidades se beneficien porque el buceo está creciendo. ¿Y a qué comunidades me refiero? Me refiero a los restaurantes, a los hoteles, al transporte, a todos los que están haciendo también un negocio cercano a la actividad de buceo. Ellos también se están beneficiando y nosotros somos un factor de desarrollo y si el Estado nos ve como un factor de desarrollo, hay más posibilidades de que el Estado también colabore con nosotros porque nos ve como un aliado, y es como el mensaje importante hacerlo aquí. Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo de tener organizaciones? Uno, de estar unidos para que podamos nosotros tener más influencia sobre el Estado. Dos, que podamos tener una red y que esa red sea en que todos somos socios y somos socios sin necesidad de que nosotros escribamos una escritura y todos firmemos que somos parte de la escritura, sino que somos socios sin necesidad de que haya un documento porque somos conscientes de que si a Pedrito le va bien, a mí me va a ir bien, que si al centro de buceo que está en Nuquí, en Alucía, en Utría, en Gorgona, el que está en Capurganá, el que está en Isla Fuerte, le va bien, a todos nos va bien y es un poco como fomentar ese bienestar alrededor de la empresa teniendo una competencia sana y unas reglas de juego que se aplican de la misma manera para todos, respetando, como les dije al comienzo, las diferencias que hay entre los diferentes tipos de buceo en los que estamos trabajando. Bien, aquí hay algunos de los núcleos que se están comenzando a formar. Yo quiero darle la palabra en este momento, por ejemplo, si hay algún representante del núcleo de Antioquia, si está Fernando o si está Juan Manuel Granda. Y lo que viene acá con los diferentes grupos es si ya hay alguien que sea miembro de ellos, un poco es también para que le dé orientación a cada una de las personas o de los instructores o de los empresarios que podrían ser miembros de esa organización. Si llega alguien de Antioquia, está bienvenido. ¿Hay alguien de Cartagena?
No veo a nadie. Andrés, no lo veo. Ok. Andrés, no lo veo. Dime. De San Andrés. De Santa Marta. ¿Dónde hacen falta núcleos o grupos? Uno que yo creo que es muy importante es el tema para los instructores independientes que con toda razón se pueden sentir relegados y son un factor bastante importante para el tema del desarrollo del buceo. O sea, si uno llega y mira todo el movimiento que hay alrededor de los instructores independientes es bastante grande. Y creo que dentro de los que se unieron al Zoom hay varios instructores que de hecho no están vinculados con ninguna escuela, que podríamos empezar a pensar en alguien que lidere un grupo de instructores independientes en todo el país. Y yo entiendo, por ejemplo, que algunos de los núcleos que ya están formados tienen unos intereses particulares. No es lo mismo el que está en Bogotá, que tenemos problemas con las piscinas especialmente, que el que está en Santa Marta y tiene algunas dificultades a veces con DIMAR, por ejemplo. Tenemos necesidades diferentes. El que tiene que presentarse aquí ante una serie de normas para poder trabajar, como el que no. Pedro pidió la palabra. Pedro, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pues aquí en Colombia se había formado o se han establecido varias asociaciones de profesionales o de instructores de buceo. Y pues esas asociaciones, la mayoría duraron un tiempo y luego prácticamente quedaron ahí, se fueron, pues digamos que borrando, porque precisamente no había como unos núcleos que permitieran que en cada zona se hiciese unas reuniones periódicas para luego llevar a esa asociación, particularmente pues las decisiones, las inquietudes que se hubiesen tomado por cada uno de los núcleos o de los grupos. Con respecto a los instructores independientes, como tú mismo lo dices, pues cada zona tiene unos requerimientos, cosas en particular. Y pues creo yo que los instructores independientes deberían formar parte de sus núcleos de la zona, ¿no? Porque precisamente es como lo decimos aquí anteriormente, pues llevar esas inquietudes que a cada zona pues le atañe y pues que finalmente que alguien represente a todos los instructores independientes, pues no habría cómo realmente llevar esa voz de todos a esas reuniones finales. Eso pues es lo que pues pienso y pues me parece muy importante lo de los núcleos porque pues de esa misma forma pues podemos reactivar la asociación de instructores del país. No era más. Muchas gracias, Pedro. Donde también hemos notado o vemos que no hay un núcleo es, por ejemplo, en el Pacífico, la zona central, Cundinamarca, los Santanderes, Boyacá, la zona cafetera, el sur del país, Cauca, Huila, Nariño. Pues un poco es también una invitación para que miremos hacia el futuro. Sé que si uno empezara a hacer un memorial de agravios, cada uno podría sacar todo un inventario alrededor de un montón de problemas que se han podido presentar al cabo de este crecimiento. Es bueno que como organización pues ya maduremos todo eso y miremos hacia adelante. Tenemos grandes retos por delante y uno de los retos más grandes va a ser cómo vamos a solventar esta difícil situación económica que sin lugar a dudas nos va a afectar a todos porque todavía es muy incierto qué va a pasar. La siguiente, pues trabajar nosotros como una tribu
nos va a permitir buscar objetivos y alcanzar estos objetivos, manteniendo un respeto por las diferencias que hay dentro del grupo. Bien, ahora quiero escucharlos, qué observaciones, qué sugerencias, qué inquietudes tienen, porque pues si no enfrentamos esta situación nos va a pasar lo que decía al comienzo, y es que salimos todos corriendo, sálvese quien pueda, y seguramente algunos podrán salir beneficiados, pero la gran mayoría podríamos terminar damnificados. Veo que 2 personas han levantado la mano. Alberto, bienvenido, Alberto. Hola, John, buenas tardes. Para todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación a esta reunión. Para no extenderme en mi comentario, yo quería manifestar lo siguiente, John. De hecho, yo desde que hemos empezado y se ha empezado a hablar todo este tema de los núcleos, de asociarnos, de agremiarnos, de estar en un marco, pues, o sea, que nos unifique y que nos pueda llevar hacia un futuro, como tú mismo lo dices, pues yo he sido una de las personas que he tratado de vincularme en todos los procesos. Sin embargo, pues, hombre, John, yo tengo varias dudas y una, es que deberíamos empezar por una caracterización. Y yo pienso que en este momento, este conversatorio que estamos teniendo contigo es un conversatorio de amigos, es un conversatorio donde podemos exponer muchas cosas. Y en esa caracterización que yo te estoy diciendo, es que, por ejemplo, nosotros tenemos que darnos cuenta quiénes conformamos la industria del buceo. Y la industria del buceo está conformada por instructores, dive master, por personas que tienen empresas de buceo y que pueden ser algunos instructores, otros no son instructores, simplemente tienen una empresa de buceo, vienen agencias certificadoras, aparecen también almacenes de elementos deportivos que también tienen interés en la industria. Entonces, cuando nosotros hablamos de los núcleos, yo todavía no he podido entender si lo que estamos intentando es que nos asociemos los instructores en un gran grupo o los centros de buceo en un gran grupo o las agencias certificadoras o todos simplemente buscando intereses diferentes, porque yo pienso que esa ha sido una de las grandes dificultades que tiene cuando nos hablamos de unión, porque no es el mismo interés el que tiene una empresa de buceo al que tiene una agencia certificadora, y no es el mismo interés que tengo yo como instructor que estoy tratando de ejercer mi profesión. Ahora, en los instructores tenemos pues varias dificultades y una de ellas es que pues hay instructores que su tiempo parcial no es totalmente dedicado a, por ejemplo, no tienen un tiempo único y exclusivo para el buceo y otros sí estamos dedicados de 100% al buceo. Entonces, cualquier cambio que haya en las nuevas parte administrativa, pues nos afecta a todos. Entonces, esa es una de mis grandes dudas y que yo no he podido descifrar y nadie me ha podido aclarar. Y pues no sé si sea oportuno que tú me puedas y nos puedas contar esa parte. Y si me pregunta fue claro. Sí, perfecto. Voy a dejar que intervenga Catalina y ya te respondo. Catalina, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Si es que no puedo abrir el micrófono. Gracias, John, por la invitación. Realmente, pues me comentabas que pues, como instructor independiente es importante pues, participar a fin de pues, mirar la situación. Como decías que no hay una representación en este momento, pero pues básicamente quisiera hacer un par de preguntas. Una es, me parece saber o establecer el objetivo de la agremiación. Es muy importante establecerlo para saber qué se persigue con esto. Y o sea, el regular. Y yo creo que pues
que mirar si, como dices, el objetivo es tener una cara frente al gobierno o tener un voz y voto frente a ellos, en la medida en que esto no se haga de una manera, obviamente qué pena, si no tenemos una personería jurídica, si no tenemos una forma específica, que creo que hasta el momento los núcleos, según lo que he entendido, no la tienen, pues no se va a cumplir ese objetivo que se está persiguiendo. Es lo que veo como, digamos, desde mi punto de vista, no solamente de instructora, sino de abogada. Me parece importante, sí, tener una voz y todo esto, pero con un objetivo muy claro y teniendo una personería jurídica que lo hace pues definitivo para tener alguna cara. Y por otro lado, en este mismo momento se están llevando a cabo procesos con el mismo gobierno, con el CONTEC, con todas esas cosas que se están definiendo. Y mientras tanto nosotros estamos viendo cómo nos organizamos en núcleos, en grupos, en asociaciones, y pienso que se está aprovechando un tiempo muy valioso en la participación en estos procesos, porque pues van a quedar así. Y si no participamos, nuestros votos van a quedar por fuera. Si lo hacemos como agremiación, listo, que sea muy rápido, pero pues es que ya, por ejemplo, el lunes se acaba de establecer lo que tiene que ver con lo de CONTEC, con lo de snorkeling, y ya va a quedar así. Y pues si queremos tener parte, si queremos tener voz, creo que todos en este momento, mientras que se define todo, participar individualmente, pero participar, porque tenemos cédula y tenemos forma de entrar. La voz está intermitente, me dicen. ¿Aló? Sí, está muy intermitente, no sé cómo arreglarlo. Buenas tardes. Sí, aparentemente fluctúa un poco la voz, ya mejoró, al principio no se le entendió, qué pena con usted. Pero sí, ya más o menos se escucha y la interrupción es menor. No sé si sea su internet o sea el mío. Si apagas la cámara te puedes mejorar un poquito. No sé, Sí, por favor. ¿qué parte se escuchó? No sé qué parte se escuchó y qué parte no. Pues más o menos para resumir, Cédula y todo. hablábamos del objetivo del objetivo de la reunión, que es participar a manera de organización frente a temas de gobierno, por ejemplo. Y pues me parecería muy importante antes o sea, agremiarnos como núcleos o como sea, tener unos objetivos muy específicos para este tipo de agremiación. O sea, saber exactamente cuál es el objetivo específico de cada agremiación para conformarla como tal y qué la hace diferente de las otras. O sea, la razón de ser de cada agremiación. Y, o sea, ¿para qué están los núcleos? Y en la medida en que, si el objetivo es la regulación, debemos o tendrían que estar organizados con personería jurídica para tener voz frente al gobierno. En este momento estamos, creo que, desperdiciando una oportunidad de oro mientras que tratamos de organizarnos como núcleos o como asociación o como lo que sea. Y paralelamente en el ICONTEC se están llevando a cabo los procesos para definir muchas cosas que tienen que ver con esta actividad y no estamos participando. Mientras que nos organizamos. Entonces, si no van a estar ya las agremiaciones con estatutos, con personería jurídica y demás, entonces hagámoslo de manera individual, pero participemos. O sea, hay que enterarnos. El lunes creo que termina el tema de lo de snorkeling. Hoy hubo una reunión larguísima sobre el tema y realmente creo que hay 5 o 6 personas máximo. Y pues así no vamos a poder tampoco, me explico.
Entonces, pues me parece Qué pena, doctora. importante. Los últimos 30 segundos no se le escuchó nada. De pronto, si usted apaga su cámara, puede ser un poco mejor para todos, porque sí se interrumpe bastante su voz. Claro, tratar este, pero No estoy escuchando a la doctora Catalina. Y creo que nadie. Parece que ya no está John, creo, ¿no? Yo no la veo en las personas de la reunión. ¿aló? Sí, ahora sí, Allá. perfecto, te escuchamos. ¿Aló? Continúa, Catalina, por favor. ¿Aló, ya? Sí. Bueno, es que no sé muy bien hasta dónde me escucharon y qué me escucharon y qué no me escucharon, pero más o menos la idea de todo esto, o lo que quise decir, fue el tema de los objetivos específicos de cada, para que existan ese tipo de reuniones o de agremiaciones o de núcleos por zonas o por objetivos, pensaría yo, y habría que definirlo muy bien para poderse, para pues, saber exactamente cuáles son. Y pues segundo que para tener la cara frente al gobierno necesitamos o necesitaríamos una personería jurídica mínimo, porque necesitamos o sea, no simplemente decimos somos los amigos juntos, todos los del museo, entre nosotros somos núcleos y nos conocemos, para el gobierno eso es un relajo. Para el gobierno tenemos que estar organizados con personería jurídica y pues obviamente bajo unos objetivos muy específicos. Y lo otro que estaba diciendo era que mientras que nos organizamos y mientras que todo esto sucede, paralelamente se están definiendo por parte del ICONTEC todas las normas que son definitivas. Comentaba hoy que yo no pude estar presente, pero en la reunión de snorkeling hubo más o menos como 5 personas máximo del gremio, si no estoy mal, y se están definiendo. El lunes continúa esta reunión y ya se acaba, y se definen las normas y quedan. Y mientras tanto nosotros estamos viendo a ver cómo nos organizamos, en vez de participar masivamente, así sea de manera individual. Son pues, como no sé, cuestiones que pues quiero poner sobre la mesa para discutir, porque pues sí, me parece muy importante todo esto, pero de lado estamos dejando otro tipo de situaciones que me parece que es importante atender también. No sé qué opinen. Voy a o el micrófono está abierto también para los representantes de cada una de las organizaciones. Quiero anotar lo siguiente, respondiéndole a Alberto, y es que nosotros tenemos de verdad muchos tipos de buceo y muchas empresas diferentes de buceo y cada una tiene intereses muy particulares. La idea es también buscar qué eso tenemos de interés y básicamente es dos cosas. Uno, para defendernos frente a lo que podría ser un peligro para todos y dos, que tengamos una estrategia de mercadeo también muy buena, no solamente para vender en Colombia, o sea, también hay un trabajo muy grande detrás de muchas organizaciones tratando de vender los destinos de Colombia y como que tenemos que tener conciencia que para eso tenemos que mejorar la calidad. Lo que veo que dice la doctora Catalina es cierto, tenemos que pasar de esta informalidad a algo mucho más formal para que también podamos tener algo más de acogida. Y un poco los conversatorios y eso es empezar a encontrar esos puntos en los que coincidimos para trabajar en equipo. El micrófono está abierto. No sé si quieren tomar un poquito la palabra y yo cuento un poquito sobre mi experiencia aquí en Bogotá. Bienvenido, Pedro. Bueno.
yo les cuento, mi nombre es Pedro Fermín Pérez, para quienes no me conocen, pero creo que por lo menos el 90% de la gente que está acá la conozco. Más por situación geográfica, al estar aquí en Bogotá, he podido participar en muchísimas reuniones y hablo desde 2007, quizás la primera que se hizo con Icontec sobre el tema de buceo. Y una de las situaciones, digamos, que para mí fue bastante llamativa es que quien está encargado de las normas, en el caso del Icontec, cuando sacado el senador Manuel Virgúdez y el senador Lozano, los proyectos de ley, estamos hablando de 2012, el acercamiento fue relativamente fácil. Básicamente fue escribir y decir, quiero participar, quiero hacer unas recomendaciones desde mi conocimiento técnico y en términos generales se me ha permitido fácilmente la participación. Entonces, pues primero les quiero hacer como una invitación y decirles pues que participar no es tan difícil, digamos, no es indispensable tener una estructura supremamente organizada y en ese sentido pues también la invitación precisamente a participar. Yo creo que la participación puede ser abierta, por un lado. Obviamente, pues el estar agremiados, el tener un respaldo legal atrás puede ser muy importante, pero no es excluyente, digamos, la participación individual. Y créanme que las entidades son abiertas. Y se los digo porque yo como persona natural he participado en el proceso que hice de MAR, en el proceso que hizo el Partido Liberal últimamente, ahorita estoy participando en los procesos de Icontec, entonces pues yo creo que la invitación que hace la doctora Catalina es muy oportuna, la participación está abierta, también creo que estamos contrarreloj y si no participamos pues el tema se vuelve complejo desde la parte normativa y yo aquí veo varias situaciones. Lo primero es que coincidencialmente el tema de las pandemias nos cogió uno en la casa, eso nos permite participar fácilmente en todas las reuniones a través de internet, pero también nos cogió en este momento en que muchas entidades quieren regular. Entonces, pues, vuelvo y digo, hay una buena oportunidad para trabajar. Y dos, también esta misma situación de pandemia nos pone una crisis comercial que sin duda alguna, pues, creo que todos estamos afrontando en nuestro tema de buceo. Y por ejemplo aquí en Bogotá yo vengo desde hace meses reuniéndome con muchísima gente para la reapertura de piscina, pero es un tema muy particular, entonces, no sé, digamos que buscar una unión con unos objetivos específicos a nivel nacional, creo que ese tendría como objetivo en este momento, sobre todo, priorizar el tema de regulación de buceo con todas las entidades que nos pueden afectar. Dos, a nivel regional, creo que cada uno pues tiene sus intereses y por ejemplo ahorita, y no lo voy a plantear como una cosa negativa, sino como un tema de estrategias comerciales. En la costa pues uno ve todas las redes sociales y todos los empresarios del buceo allí están promoviendo cursos por segmentos a muy buen costo, pues obviamente digamos tienen unos costos mucho menores que los nuestros en cuanto a piscinas, por ejemplo. Y eso nos genera una competencia directa al interior. Entonces, en esa medida en que tenemos una competencia dentro de nuestro mismo sector, pues, por ejemplo, el hacer un núcleo en el interior para mí sería precisamente buscar una estrategia comercial para definir por qué en las ciudades del interior sería más conveniente para el cliente hacer su curso en la ciudad de origen. Quizás porque tiene más tiempo, porque el aprendizaje va a ser más lento, porque al momento de llegar a la costa a bucear también va a tener posibilidad de hacer otros recorridos, otras caminatas, mientras que si está únicamente haciendo su curso de buceo, se va a levantar a ir a ver un video, a escuchar a su instructor y a bucear, y la posibilidad de conocer ese destino va fuera del agua, va a ser mínima porque va a estar ocupado en otros aspectos. Entonces, claro, aquí hay que diferenciar cuál es un objetivo comercial o qué objetivo puede tener cada núcleo o asociación regional o un interés nacional, que en este caso, vuelvo y digo, el tema de regulación es supremamente importante. Y personalmente, digamos que yo he tratado de enviar toda la información por los medios que conozco, que son el
el WhatsApp donde está la mayoría, pues digamos que he compartido, he publicado y consolidado la información que tengo sobre los procesos que se están llevando a cabo, como compartiendo las fuentes de información y remitiendo directamente donde están los decretos, normas y resoluciones que nos afectan. Y digamos que en general la gente es o apática o muy confiada, ¿sí? En que, por ejemplo, quienes están regulando saben cómo regular, y pues, si nosotros no aportamos nuestro conocimiento técnico, eso no nos va a llegar a ninguna parte. Dicho todo este carretazo, y qué pena lo extenso, pues nada, que yo pienso que hay que centrarnos y definir el rumbo y definir cómo vamos a avanzar. Entonces, pues ahí dejo esas dos preguntas sobre la mesa para continuar con la reunión. Muchas gracias por todo. Pedro, muy amable. Si los representantes de las agencias, que veo que hay varios, quieren participar, por favor. John, ¿puedo? Claro que sí, Jorge, bienvenido. Bueno, gracias. Y luego Pues va yo, Juan Carlos Vaca. viendo acá, viendo lo que dice la abogada, y en aras de pronto de poder como ahorrar esfuerzos y cortar camino, agilizar un poco, a mí se me ocurrió esta mañana cuando hablamos de poder, digamos, convocar a toda la gente, pues sin discriminación. Obviamente eso no son comerciales los que voy a hacer, sino como una idea con la gente que ya está trabajando, que es la Asociación de Profesionales del Buceo. Yo estoy hablando con Jorge a ver si entraba y nos podía comentar, para que teniéndolos, digamos, como base a ellos y el esfuerzo que han hecho, como de pronto que nos explicaran, porque obviamente sí se necesita estar unidos con base en todas las necesidades, como usted dijo al principio, y de pronto con esta empresa, con esta entidad que tiene su personalidad jurídica, ya una trayectoria, tiene ya unos lineamientos también, de pronto puede, yo les decía a ellos que tenían que ser muy dinámicos, muy amigables, con un ingreso de todas las personas y como que replantear la filosofía de ellos y la organización, obviamente, porque tiene que ser más una organización de tipo empresarial que mueva alrededor del sector del buceo en forma indiscriminada, universal y, como decimos, también plural, etcétera, que no ponga trabas de ninguna clase. Ellos me plantean que es más que todo para líderes, no tanto con el eslogan que se ha puesto tan de moda que sean solo empresarios, sino tiene que ser abierta para los líderes, sin discriminación de ningún tipo de agencias, etcétera. Entonces, pues yo pensaba que de pronto, tomando un poco, haciéndole la consulta a ellos, a ver qué se podía hacer para agilizar, de tal manera que si se puede hacer de pronto, eso sí les va a exigir a ellos una reestructuración, pero de pronto podría no repetirse la historia tampoco como antes, lo otro que ha habido, pero sí de pronto dinamizarlo hacia el futuro con base en las necesidades actuales y con la capacidad, digamos, de unión que la gente tiene ahorita en este momento, la necesidad inclusive y las ganas, porque se ha mostrado que alrededor de temas fuertes como el PL, como el conversatorio alrededor de todo lo que es la legislación, hubo bastante gente y muy interesados. Y por ejemplo, el conversatorio, no sé cuántos miles de veces la gente los escuchó y los vio. Entonces, alrededor de eso, no sé si de pronto se pudiera, como alrededor con ellos, hacerlo, ¿no? Ya planteándoles en alguna forma, volviéndolos a traer algún conversatorio o algo al respecto, para no estar dando palos de ciego al aire y pues sin ningún, digamos, líder o sin ninguna liderazgo en general. Perfecto, Jorge. Pregunto, ¿hay algún miembro de la Asociación de Profesionales de Buceo de Colombia conectado? Bueno, levantó la mano Juan Carlos Vaca, tiene la palabra. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. La forma en cómo de pronto yo estoy apreciando un poco la dinámica que se está generando con respecto a la temática del buceo es que se nos ha encapsulado en que el buceo, la mayoría está en la jerga popular de recreación y entretenimiento.
Como tú bien ahorita lo planteaste, John, el buceo está diversificado en áreas más extensas. Me parece que lo que estamos abordando ahorita con respecto a las diferentes regulaciones que se están impulsando, están encasillando al buceo como una actividad netamente recreativa. Es importante también recalcar de que nosotros como instructores de buceo, como profesionales de buceo, lo que hacemos es que estamos brindando un servicio educativo, estamos enseñando a los participantes a cómo se interactúa en un medio ambiente que es completamente ajeno al familiar. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua tenemos unas condiciones que deben estar establecidas primeramente en una teoría, luego en una práctica en unas aguas confinadas para la familiarización de las destrezas, para que luego la persona sí pueda hacer uso de la habilidad en aguas abiertas. Nosotros, como un gremio de buceo bastante amplio, no podemos simplemente identificarnos de que el buceo está en un solo sector. Lo que yo he podido apreciar de pronto en mi poca información y de pronto en mi reciente participación en las diferentes dinámicas, he podido darme cuenta de que la encapsulación que se está generando hacia nuestra actividad está relacionada en recreación y turismo. Sin embargo, en las aplicaciones educativas como representación de una agencia certificadora, nosotros nos basamos en una estructura piramidal, en donde todo nace primeramente de la certificación inicial que da un entrenador de instructores y de ahí para abajo viene el desenlace del resto de las preparaciones. Viene el instructor de buceo, el dive master, el buceo de rescate, el buzo avanzado y el open water, cada nivel siendo certificado dentro de una preparación académica y práctica. Sí, es importante, me parece de manera muy personal, de que en las participaciones que nosotros estemos realizando en consolidación, no solo estemos encapsulando al gremio en que nuestra actividad es única y exclusivamente dirigida al turismo y a la recreación. Nuestra actividad es una actividad muy amplia porque está permitiendo habilidades que son aplicables en una gran generalidad para un ambiente completamente distinto. En ese orden de ideas, lo que puedo compartir en aras de beneficiar al gremio es que nosotros deberíamos unirnos para establecer nuestra actividad como una actividad netamente educativa. Es una formación académica y de preparación práctica que requiere de un proceso de preparación y una evaluación final que se toman en cuenta tanto el conocimiento teórico como las aplicaciones prácticas adquiridas en cada nivel de instrucción. Ahí, en ese planteamiento, nosotros podríamos como gremio empezar a entender de que nuestra actividad laboral es una actividad profesional, informal hasta en el momento en donde las regulaciones que hemos venido generando a lo largo de los años han sido a través de las agencias de buceo certificadoras correspondientes. Y no podemos simplemente ignorar el hecho de que nuestra actividad esté en una estructura de pirámide en donde la formación se va ampliando a medida de que esta designación académica se va dando. Así puesta la idea, considero de que en las participaciones que logremos generar mayor integración de nuestro núcleo en una generalidad, no solo en núcleos seccionales o sectoriales, decir de que nosotros estamos abordando el buceo única y exclusivamente para recreación o turismo, sino que debemos de aproximarnos a las entidades reguladoras como que nuestra labor es una labor preparada con una formación académica y práctica que requiere de una evaluación y que requiere de un proceso de formación, valga la redundancia. En ese orden de ideas, eso es lo que de pronto pudiese compartir en mi apreciación con lo que estamos ahorita mismo experimentando todos como gremio. Juan Carlos, muchas gracias por tu aporte.
Me pidió la mano Alberto González. John, qué pena contigo ser reiterativo. Veo que la participación, pues, hay bastantes personitas, pero pues a mí me gustaría hablar porque la invitación fue para el tema de los núcleos del buceo y todo poderlo entender. Es que mira, algo que yo te estoy solicitando y les estoy solicitando a las personas que están aquí en el chat y que están participando de esto, es que de verdad se explique cuál es el objetivo y la meta que estamos persiguiendo a través de cada uno de los núcleos y a través de las asociaciones y todo. Mira, me acuerdo y no quiero entrar en polémica con nadie ni polemizar nada, pero sí veo los antecedentes. Recuerdo que en una reunión que hubo del proyecto de ley, que se nos invitó a todos, éramos 180 participantes, instructores de buceo, empresas, bueno, en fin. Desafortunadamente, cuando empezó la participación de la persona, salió alguien del núcleo de Santa Marta diciendo: me opongo vehementemente, el núcleo de Santa Marta se opone al proyecto de ley. Tanto así que hubo una discusión muy fuerte y ninguno de los que estábamos ahí entendíamos por qué ese núcleo se había opuesto al dicho proyecto. Posterior a eso, si te das cuenta en el chat, con la doctora Catalina, que también está acá en este momento, pues se hizo se discriminó el proyecto de ley porque no se entendía, no se sabía, y nos dimos cuenta que no era una gran amenaza. Yo he participado también en el tema del ICONTEC, y cuando estamos en las reuniones del ICONTEC, vemos que las asociaciones que dicen en ese momento que tienen una gran representación, pues nos representamos igual. O sea, como persona individual me representa lo mismo una asociación, tiene el mismo poder de voto. Y creo que tú también estuviste en una reunión en la cual no sé, fue el mismo carácter y terminamos como diciendo, bueno, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué al proyecto de ley nos oponemos? ¿Por qué al del ICONTEC no nos oponemos? Pero aquí la idea es saber con claridad cuál es el objetivo que se persigue, porque yo, como lo dijo la doctora Catalina, para mí es mejor participar individual. John, yo te soy sincero, yo prefiero participar, decir mis cosas claras a cada uno de los organismos. Algo que me preocupó de sobremanera fue que en algunas reuniones en las que yo he participado, que no conozco mucha gente, en una terminaron insultándonos al terminar la reunión, terminaron tratándonos mal. Una persona de la reunión se le quedó el micrófono abierto y nos insultó a los pocos que nos habíamos opuesto a sus creencias. Entonces, uno no sabe aquí realmente qué es lo que está pasando, yo, ¿no? Y esto genera ahí sí, como tú dices, en tu analogía, yo veo al tigre y yo prefiero enfrentarlo solo, porque yo no sé si la persona que me está diciendo que lo va a enfrentar, lo que está haciendo es mandándome a mí de carnada hacia ese tigre. Entonces yo prefiero cuidarme solito y decir, no, muchas gracias, yo también me puedo defender solo y hagámoslo solo. Y como tú lo dices, aquí deberíamos ser todos unidos. Entonces, la idea es que si estamos en un gremio en el cual todos somos profesionales, pues pongamos las cosas sobre la mesa de una vez. Digamos, mire, mi interés es este, nuestros intereses particulares son estos, porque yo pienso que así es más claro este negocio y así todos podemos salir y tomar bando y decir, bueno, no, a mí no me interesa esto, entonces yo voy por este lado y discutimos, pero discutimos en una mesa abierta con las cosas claras, porque es que yo pienso que nunca uno le dice a todos los que somos instructores, uno nunca le va a decir al alumno que no hay riesgos en el agua. Uno tiene que ser muy claro y decirle, mire, le va a pasar esto, le puede pasar esto, si usted no sigue las cosas claras, le puede pasar eso. Entonces, así mismo deberíamos hacer aquí en este momento. ¿Cuáles son los intereses que tiene cada uno, las agencias, las personas que estén haciendo sus intervenciones por aparte o no sé? Porque mira, vuelvo y lo digo, yo que estoy aquí en el Caribe, alguna vez tomaron mi representación y hablaron por mí sin que yo estuviera de acuerdo, sin que tuviera conocimiento. Nunca me expresaron absolutamente nada y simplemente lo tomaron como al unísono, sí, que se había dicho eso. Y desafortunadamente, mira que hoy en el clúster de buceo en Santa Marta pasó algo, un comentario muy fuera de lugar con dos personas de un núcleo de buceo, que uno se pone a preguntar y uno dice, bueno, pero ¿así queremos la unión? No sé. Es como eso es lo que yo quiero, que cada uno pongamos
todo sobre la mesa y ya, fácil. Así uno sabe para dónde puede coger. Esa era mi intervención. Gracias, John. Alberto, muy amable. Se integró recientemente Andrés Obregón. Creo que yo cometí un error grave, tal vez no le mandé a tiempo y le presento disculpas tanto a Andrés como al grupo del hipervínculo para que se conectara. Andrés, bienvenido. Habíamos tocado originalmente haciendo una analogía de la importancia de trabajar en equipo versus trabajar atomizados, y también mencionamos que cada organización o cada grupo de personas puede tener intereses diferentes. Sin embargo, sí hay una serie de cosas que nos cobijan a todos, y en esos intereses que nos cobijan a todos, como por ejemplo podernos defender frente a regulaciones que podrían ir en contravía del desarrollo normal de buceo. Uno, poder trabajar como equipo en eso, y dos, tener una estrategia de mercadeo mucho mejor, más agresiva, sin embargo muy sana, en pro de la preservación del ambiente, y crear un mercadeo, yo creo que importante en educación también, educación alrededor del buceo, como lo mencionó muy bien Juan Carlos Vaca, que estamos aportando educación, y es educación no solamente para nuestros alumnos, sino para toda la sociedad. Entonces, Andrés, si tú quieres intervenir, eres bienvenido. Hola, yo no, preferiría escuchar por ahora, porque es que desafortunadamente sí, no me llegó el vínculo y hasta ahora lo pude ver nuevamente y me acabo de integrar, entonces preferiría como no interrumpirles en el proceso en el que están y más bien participar más adelante si se puede. Claro que sí, Andrés. Invito entonces a intervenir a Julián Vélez, que está no solamente en una escuela, sino representando una agencia de certificación de usos. Hola, John, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Yo lo que entiendo, John, pues bueno, puedo hablar por parte de una agencia certificadora de manera personal. Pero lo que he entendido en todo este proceso es, hay una historia en cuanto a uniones, al menos acá nosotros, yo vivo en Cali, pues tenemos el centro de buceo en Cali. Han habido muchos intentos de asociaciones, y tanto legales como uniones informales. Se han hecho algunas cosas buenas, algunas cosas importantes, sobre todo creo que en la parte de mercadeo, pero no ha trascendido un poco más allá. Precisamente entiendo que es porque hay intereses muy, digamos, muy locales de cada zona. Mi opinión personal de todo esto es, me parece muy buena la idea, es una idea que en su momento nos sugirió los núcleos de la costa, y pues hablando de núcleos de la costa, tengo entendido que los núcleos de la costa vienen funcionando ya hace muchos meses atrás. Esto no es nuevo, ¿no? Para los que pronto piensan que esto es nuevo. Y el resumen es de que todo lo que se ha venido haciendo, creo que la figura núcleo ha sido la que más ha funcionado y en la cual se han conseguido logros en el último tiempo, es lo que tengo entendido. Tan es así que, pues, como nos atrevimos a sugerir una serie de núcleos, y se está organizando, se está terminando de organizar otro núcleo más, que es el del interior y el del Pacífico, que es uno que se está organizando. Y pienso yo que desde la manera informal, pues sin tanto compromiso, porque la gente a veces no gusta mucho del compromiso, tanto por comprometerte como compromisos económicos que puedan llegar. Pienso que es un inicio, y pienso que ese inicio que se está logrando en este momento, que haya una costa, que haya un interior, toda esta sugerencia que tú haces en un mapa, me parece viable, me parece interesante, y que si eso pueda llegar a una agremiación o en algo más formal, como le entiendo a Catalina Rubio, pues también me parece muy buena idea, pero pienso que hay que empezar por algo. Y pienso que sí, que hay unas diferencias, digamos, hablando ya desde una agencia certificadora, sí, obviamente hay diferencias entre todos los negocios. No es lo mismo un negocio de la costa
a un centro buceo del interior, a un instructor independiente. Entonces, nada, mi invitación sería en este momento a que sí, pueden haber muchas dudas, muchas incertidumbres, pero pienso que la invitación que nos estás haciendo en este momento, que nos ha hecho Andrés Obregón en algunas ocasiones, a unirnos, y eso es como lo que yo podría decir en este momento. Hacer una unión, en este caso, digamos, no legal, si se puede hablar desde ese punto de vista, porque es una unión pues como amigos de núcleos de este tema, pero pienso que es un comienzo y pienso que puede funcionar. De hecho, hay cosas que ya se han venido trabajando y se vienen funcionando. Y es eso, de que cómo se sienta mejor la persona, que si se siente mejor en un núcleo de empresarios o en un núcleo de independientes, o hay personas que dicen, no, yo no quiero, yo tengo un negocio en la costa, pero también lo tengo en el interior, pero prefiero estar en la costa. Eso yo pienso que va en cada persona, ¿no? Entonces, la invitación es a que nos unamos de la forma como quieran unirse, pero que podamos trabajar un poco más ordenados. Sería pues, lo que yo veo. Muchísimas gracias, John, por el espacio. Julián, muchas gracias. Me pidió la voz Milton y luego va Max. Milton tiene la palabra. Gracias, John. Buenas noches a todos. Creo que por aquí no me veo mucho la cara, pero bueno. Yo soy course director de SDI Internacional. Trabajo en Santa Marta, algunos me conocen, he tenido la oportunidad de trabajar en San Andrés. Tengo también la representación de un club deportivo, el Club Dive Santa Marta. Entonces, tengo dos ángulos de visión y con la experiencia de haber trabajado obviamente con operadores en San Andrés y operadores en el Caribe. Es muy importante, de verdad, y yo le agradezco a John su persistencia, su insistencia y la de muchos de los que están participando en esta reunión del día de hoy, en dedicar el tiempo y darle la importancia a lo que queremos, que es que tengamos una adecuada representación ante los gremios de las entidades que pretenden regularnos, porque sea de una o de otra manera todos nos vamos a ver afectados en el momento que vamos a hacer nuestra operación, en el momento que a todos nos obliguen a hacernos guías turísticos, por ejemplo. Tanto el que está en el interior como el que está en el Caribe, está en el Pacífico, va a tener que cumplir un proceso adicional que va a perjudicar y va a perjudicar toda la forma de trabajar. Igual en el momento de que nos pidan una nueva certificación como instructores diferente a las certificaciones que nosotros tenemos de nuestras agencias respectivas. Entonces pienso que esos dos aspectos son los que en mi concepto podemos priorizar y que nos pueden llevar a unirnos a todos, porque en el momento en que se legisle sobre eso, todos estamos afectados, tanto los del interior como los del Caribe, como los del Pacífico, y no podemos ser egoístas. En esto he aprendido, gracias a muchos de los instructores y los compañeros, amigos buzos con los que me he encontrado, que nosotros no podemos ser egoístas, porque yo el día de hoy estoy trabajando aquí, mañana puedo estar en el Pacífico, y las condiciones que de pronto de forma egoísta a alguien no le facilitó al otro, más adelante lo van a afectar. Igual, esta es una actividad que desarrollamos todos, es nuestra pasión, la conocemos bien, sabemos las diferentes implicaciones, las diferentes formas en que lo podemos hacer, tanto en el interior, en el Caribe y en el Pacífico. Pero una forma de unirnos es mirar eso, las cosas en común que nos pueden afectar a todos y sobre eso trabajar en beneficio de todos. Nuevamente, mi agradecimiento a John y a todos los que han estado trabajando, los que conocen de las normas ICONTEC, las normas turísticas, que han estado tratando de representarnos y aguantando la piedra que le tira a todo el mundo, porque es que nadie le tira piedras a un árbol que no da frutos. Muchas gracias. Milton, muchas gracias. Me pidió la palabra Max y luego va Richie. Max tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, los objetivos de una asociación son los de cualquier asociación. Defender los intereses de los afiliados y al final aumentar los ingresos de los afiliados. Yo creo que ya no hay mucho que decir sobre los objetivos. Si quieres algo específico, esto lo definen los afiliados, pero tú no lo puedes definir algo antes que tienes el gremio,
porque tú no sabes si la gente que dicen esto debe ser el objetivo van a estar en la agremiación. Y estos son los intereses de cualquier asociación que hay, defender los intereses de sus afiliados. Es básicamente, es muy fácil. Bueno, esto fue todo. Max, muchas gracias por tu intervención. Tiene la palabra Richie. Hola, muy buena tarde para todos y para todas. ¿Sí me escuchan? Hola. Perfecto. Ya, perfecto. Ok, John, igual me uno pues en gratitud a este ejercicio tan interesante pues que propones y que siempre estás uniendo, digamos, el sector. Tienes ahí como la inquietud de sacar la mejor versión pues de toda esta tribu, como tú lo decías. Ahora que estabas con tu analogía, estaba pensando yo también en la alegoría de Platón, en aquella famosa historia en que en esa cueva, esa tribu, ese grupo de aborígenes, se les veían proyectadas unas imágenes y pensaban que esa era la realidad y suponían que su realidad y su mundo tenía que ver con eso que se estaba proyectando en la pared, entre otras cosas. Y casualmente alguno de ellos tuvo la oportunidad de salir de ahí y se encontró con un mundo más grande y se dio cuenta que efectivamente la realidad era un poco más amplia que eso. Entonces, pues la pregunta es, ¿realmente la concepción de buceo, si viniera alguien de afuera y nos preguntara, digamos, y tomara como una muestra pues de las diferentes regiones de Colombia, ¿será que para nosotros significa que el mismo significado del buceo? Y yo pienso que la respuesta es que ese es el reto. Tenemos que construir ese buceo que nos signifique y que nos convoque a todos. Y digamos que ese es un ejercicio que se tiene que hacer. Y yo te tengo una pregunta, John. ¿Tú tienes de pronto, o se tiene registrado el mapa, digamos, de los núcleos, asociaciones, de los diferentes grupos representativos de este sector del buceo? Sería interesante construir esto a nivel geográfico y a partir de ahí poder reconocer las diferentes necesidades. Porque a veces, como en esa alegoría, desde nuestra realidad nosotros afirmamos que debe ser esto y el buceo es esto. Sin embargo, pues, como lo decían los compañeros, las características del buceo para alguien que esté en el interior pueden ser demasiado diferentes para alguien que esté en las costas, para el operador que tiene embarcaciones, que tiene equipos, que tiene infraestructura, para la escuela de buceo, que de pronto la infraestructura es menos. Entonces, me parece que hay un ejercicio por hacer y es levantar como ese mapa con todas las convenciones que de alguna forma podamos rescatar la diversidad, la biodiversidad pues del componente del buceo. Muchas gracias, John. Ricardo, muy amable para ti. Gracias por tu intervención. Voy a invitarlos a los que quieran trabajar o tener el medio de comunicación a través del clúster. Coloqué en el WhatsApp mi número. La idea del clúster es que sea exclusivamente temas de carácter profesional, que no nos metamos en temas políticos que terminamos peleando, en temas religiosos menos, chistes pendejos o reenvíos y cosas de esas, no, sino realmente para tratar temas de carácter o comercial o técnico o en general cosas que a nosotros nos sirvan teniendo solamente temas profesionales. Antes de cerrar, Pedro pidió, levantando la mano. Pedro, tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias, John. Sí, yo creo que estos espacios son importantes. Retomo lo que la doctora Catalina dijo al inicio sobre que el tiempo va pasando y se van reglamentando cosas. Entonces, ahorita creo que el tema más urgente es el tema de las normas técnicas que está revisando ICONTEC. Hoy hubo una discusión bastante interesante sobre por qué en Colombia está unido por qué unió el ICONTEC el Comité de Turismo y el Comité de Buceo. Y al hacerlo, pues nos pone en una situación bien compleja, y es que la normativa se hace difícil diferenciar cuál aplica para buceo, cuál aplica para turismo de aventura y cuál aplica para los dos. Y esto, por ejemplo, es bastante significativo. Uno de los puntos importantes es que en el turismo de aventura los guías deben estar totalmente certificados, deben tener una tarjeta profesional. Esa tarjeta profesional únicamente se puede conseguir a través de una entidad de educación superior, es decir, una universidad, o a través del SENA. Si el concepto de guía turístico es necesario para el desarrollo de las agencias operadoras de turismo de aventura, pues necesariamente una de estas agencias no podría trabajar si no tiene en su nómina a un guía turístico con tarjeta profesional. Y entonces esto genera un gran dilema aquí, y es: ¿cómo es posible que un instructor no tenga una tarjeta profesional porque su agencia no pertenece a ninguna de esos dos en la cual se puede clasificar como universidad o el SENA? Entonces miren que ahí tenemos un problema bastante grande. Entonces uno, pues creo que hay que participar, y eso es como un llamado de atención, una invitación a que todos lo hagan, independientemente de que se forme un núcleo, una asociación o como quiera que se llame. Y aparte de esto, les cuento que el lunes se vence la posibilidad de hacer comentarios a la norma de snorkeling, que también debería aplicar a estas agencias operadoras de buceo, y que eventualmente se extiende al comité de buceo, que es donde les decía que la línea no está muy clara. ¿Y qué pasa? Si ustedes revisan ese tema de snorkeling, lo que yo infiero, y los invito a que lo lean, es que se utiliza el snorkeling para aquellos paseitos de playa. Si diga usted, me voy en las islas, me voy en Cartagena, a las Islas del Rosario, me voy de rumba, me voy a tomar licor en la cerveza, en la playa, pero además en algún momento me tiran en medio del mar, y eso es la actividad de snorkeling. Lo que está planteando, o lo que yo infiero de la norma, y vuelvo y digo, es una posición muy personal, es que esa actividad únicamente se puede hacer con una persona certificada. Ese pedacito implica varias cosas. Lo primero es que obligan a que un instructor de buceo sea el que se monte a las lanchas para una operación de 20 minutos, lo cual significaría un salario muy bajo para un instructor de buceo. Estar 8 horas montados en una lancha para una operación de 20 horas creo que no sería justificable para nadie, así el pago pues sea decente, por decirlo de alguna forma. O se le acaba esa actividad a los que hacen turismo de este plan que les digo de 8 horas de salir en playa, de salir desde Cartagena a conocer las Islas del Rosario, y eso no creo que sea viable porque es uno de los atractivos precisamente que ofrecen este tipo de tours. O la tercera alternativa, que la veo yo mucho más peligrosa, es que cualquier persona pueda aplicar para participar como guía de snorkeling en ese caso. Blanco. Sí. Perdón, ¿alguien está hablando? Ok, continúo. Entonces, ese tercer punto, como les digo, y es que si una persona se sube con una certificación a ese nivel de snorkeling, es muy posible que a todos los instructores de buceo nos equiparen a cualquier guía turístico. Y para mí es muy claro, y creo que es más que justificable, que el buceo desde mediados del siglo pasado viene en un proceso de estandarización muy alto que garantiza precisamente la calidad del servicio y la seguridad de los practicantes. Eso, a diferencia, pues se diferencia muy fácilmente de las demás actividades donde los procesos no son tan estandarizados. Entonces, eso digamos que es un punto para que ustedes tengan pues como referencia. Hoy lamentablemente pues en esta reunión solo hay 26 personas.
que es muy poco, pero pues pienso que si al menos estas 26 personas que estamos aquí hacen la tarea de revisar esa norma de snorkeling y hacer las observaciones, se gana mucho. ¿Por qué? Porque los tres panoramas que planteé, yo veo que son muy posibles y segundo, los tres son muy perjudiciales. Entonces, pues nada, vuelvo y digo, es una invitación para que todos revisen. John, está silenciado. John, tu micrófono. Pedro, muchas gracias. Me pidió la palabra Andrés Obregón y luego Juan Carlos Vaca. Andrés, tiene la palabra. John, ¿qué hay? Buenas tardes para todos. Me disculpo por no haber llegado antes. John me mandó a tiempo el tema, pero no pude recibir el chat sino hasta ahora. Lamenté no haber podido escuchar otras opiniones sobre los núcleos, pero simplemente es para agradecerle a John esta iniciativa. Me parece que es el momento no solamente el momento justo para hacerla, sino el momento necesario para hacerla. Yo no veo un escenario más crítico para el buceo en toda la historia que conozco. No veo un panorama más crítico y más difícil para la industria que este, no solo por la pandemia, sino por el limbo jurídico en el que nos encontramos. Ratificar nuestra disposición de trabajar en conjunto con todos los actores de la industria. Es en estos momentos cuando uno empieza este tipo de cosas, uno seguramente comete errores y no sabe cómo hacer muchas cosas, pero si entre todos aprendemos de los errores y si entre todos nos ponemos de acuerdo en trabajar en un solo sentido, pues es mucho más fácil. El trabajo de los núcleos que propone John es la fórmula que yo pienso o que los núcleos de la costa pensamos que es la adecuada para poder poner de acuerdo tantas opiniones distintas. Si nosotros nos ponemos a trabajar 500, 600, 100 personas opinando de diferentes maneras, ¿no? Pues no vamos a llegar a ningún acuerdo fácilmente, mientras que si nos reunimos por grupos que tengan intereses comunes y esos intereses se ponen sobre la mesa y se comparten con las otras entidades o los otros núcleos, pues podemos llegar a acuerdos. Pero ponernos de acuerdo en un chat como, por ejemplo, o sea, a través de un chat, un chat es una vía de comunicación, no es una vía para llegar a unos acuerdos. Porque es que cada uno entonces empieza a opinar. Si uno tiene un líder y una representación, pues es más fácil, ¿no? Y eso es muy importante comentar lo que decía alguien, no vi quién era, al principio de cuando entré a la reunión, que decía que habían hablado por él sin haberlo considerado. Es muy importante tener en cuenta que los núcleos agremian o aglutinan a cierto grupo de personas, no a todas las personas, ¿no? Entonces, en Cartagena tenemos la mayoría de las empresas de buceo, pero hay unas cuantas que no están vinculadas. En Santa Marta sucede exactamente lo mismo, en Cartagena sucede, en San Andrés sucede exactamente lo mismo, y en Coveñas, o lo que hemos denominado Caribe Sur, que es Golfo de Morrosquillo, Coveñas y Isla Fuerte, también hay grupos que no están dentro del núcleo. Cuando uno habla por el núcleo, habla por los que pertenecen al núcleo. Los que están fuera de ese núcleo no hablamos por ellos. Entonces quiero dejar esa claridad porque es bien importante hacerlo de esa manera. Yo celebro nuevamente, John, que estés liderando este proceso para la creación de esos diferentes núcleos con intereses similares, porque lo que decía Max es completamente cierto. No puede uno pretender tener los mismos intereses, todos los de la industria, todos los que mueven la industria,
los mismos intereses, los distribuidores de equipo tienen unos intereses, las agencias certificadoras tienen unos intereses, las agencias con registro nacional de turismo tienen unos intereses, los instructores independientes tienen unos intereses, los centros de buceo del interior tienen unos intereses, pero todos tenemos un mismo interés, y es que el buceo funcione. Para allá es que vamos, para allá es que tenemos que todos empujar. Ahora, que tengamos diferencias entre los grupos, bueno, las vamos a tener y vamos a poder hablarlas. Yo los invito a todos a que nos metamos en un modo proactivo y no reactivo. Lamentablemente, yo hice un comunicado en el que nosotros pretendíamos explicar que no estábamos en contra de nadie, que nosotros lo que queríamos era la unión de los iguales, que todos trabajáramos juntos, que incluso ponía un ejemplo de que en un arrecife coralino están los corales y los peces, por solo mencionar dos, y que los peces no podrían catalogarse como corales y viceversa. Pero si los corales mueren, los peces se mueren, y si los peces mueren, los corales se mueren. O sea, no podemos vivir unos sino los otros, pero no podemos pretender clasificar unos con respecto a los otros. Y la reacción de algunos fue atacar esa posición. Yo los invito a que en lugar de atacar la posición, compartamos las razones por las cuales creerían que se podría hacer de una manera diferente y lo analizamos. Pero decir que está mal escrito y que entonces ¿dónde están los unos y los otros? Y, hombre, eso no me parece que tenga una razón proactiva para desarrollar el tema. Entonces, nuevamente, celebro muchísimo esto. Estamos, los núcleos de buceo de la costa, estamos súper interesados en participar en todo lo que sea trabajo por el bienestar de todos, instructores independientes, centros de buceo, agencias certificadoras, etcétera. Estamos súper interesados en participar, así que quedo a su entera disposición y mil gracias por la oportunidad de compartir. Andrés, muchas gracias por tu aporte. Tiene la palabra Juan Carlos Vaca. Voy a hacer una intervención muy breve y haciendo referencia precisamente a la regulación de buceo. En primera instancia, al ver el documento me pareció un poco impactante y estaba en desacuerdo con muchos de los puntos, precisamente porque habían afectaciones al desarrollo del servicio que personalmente estaba prestando. Después de hacer una revisión y después de consolidar en diferentes apartados y con diferentes colegas del gremio, hicimos unos aportes para buscar empezar a tener un entendimiento sobre cuál es la dirección más optimista para todos los que nos beneficiamos de esta labor. En ese orden de ideas, yo debo reconocer que las personas que han estado involucradas con el desarrollo de la regulación de buceo han hecho un trabajo excepcional y eso es realmente muy grato poder ver que hay personas que se están uniendo para poder beneficiar la labor. Hay otra cosa que me gustaría de pronto poder aportar, es que con respecto a la regulación de buceo, considero de que nos han dejado de pronto muy a la expectativa, esperando ver cuáles son las retroalimentaciones sobre cuáles son las diferentes iniciativas que se van a adelantar con el proyecto de ley. No se ha podido obtener una retroalimentación sobre los aportes, no se ha podido obtener como una luz con respecto hacia dónde se está encaminando toda esta legislación. Es importante de pronto de que si la DIMAR va a involucrarse activamente con la regulación de buceo, que nos permitan de pronto entender cuáles son los alcances sobre la supervisión o la dirección que como profesionales de buceo en diferentes áreas debemos tener en cuenta en la aplicación de nuestro servicio. Ahí considero de que para que todo el gremio pueda beneficiarse de la labor, nuestra habilidad, nuestra ejecución profesional debe ser reconocida como una actividad educativa, una actividad
que promueve la educación, la academia, la formación de profesionales que benefician una economía local y nacional. En nuestro caso, que estamos constantemente viajando a diferentes sitios, movilizando turismo en algunos aspectos, otros movilizamos en mi aplicación personal desarrollos de beneficio social, y en ese orden de ideas poder tener una claridad sobre cómo o qué nos cubre como gremio para que nuestra ejecución de servicio sea reconocida como una labor de una preparación profesional. No es cualquier, el certificado de un instructor de buceo no se adquiere simplemente por la ejecución de un par de fines de semana. Es una dedicación de horas de estar sumergido, de horas en un salón de clase, y que eso debe ser reconocido también en el ambiente académico. Me parecería de pronto también, no sé si lo que voy a aportar sea relevante, pero en aras de que nuestro gremio sea reconocido también por el Ministerio de Educación, podría abrir puertas de cobertura y de protección para nuestra labor. Eso sería algo que de pronto quisiera compartir con el gremio y con los que están aquí presentes, para que podamos empezar a activarnos en nuestra labor, porque con la economía como se encuentra en estos momentos paralizada dentro del sector turismo, tener alternativas de ejecución de nuestra habilidad en otras áreas para poder movilizar las economías que movilizan nuestras familias. Y con eso cierro mi intervención. Gracias, John. Juan Carlos, muchas gracias. Me levantó la mano Catalina. Tiene la palabra, Catalina. Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Quería referirme un poco a lo manifestado por Max y a lo manifestado por Andrés en relación a lo que, pues tal vez, no sé, Andrés, esto se habló al principio, lamentablemente no has llegado, pero pues nos parece me parece excelente la idea de asociarnos, de agremiarnos. Decía que para esto era muy importante definir inicialmente, o sea, lo primero que tú defines cuando vas a asociar o agremiar a personas o empresas es definir el objetivo de la agremiación. Obviamente es en defensa de los intereses, obvio, pero hay que saber cuáles son esos intereses específicamente para que cumpla con el objetivo para la cual se creó. Es algo pues como 1, 2, 3. La idea de esto me parece excelente, me parece muy bueno, pues siempre y cuando esté organizado de esta manera, es que para tener este frente o esta cara o esta representación del buceo frente al gobierno, a los procesos que se están surtiendo, tengan representación, tengan estructura, tengan personalidad jurídica, y pues entiendo que ya algunos lo tendrán, no conozco a fondo cada núcleo, pero pues entre tanto los demás o todos, digamos, se organizan de esta manera para poder tener una cara, una representación frente al gobierno. Es muy importante, pues porque en este momento eso es una debilidad y estamos, digamos, contra el tiempo. Debemos participar frente a eso que queremos que nos escuchen y en lo que queremos afectar, que es en la ley, que es en los procesos que está defendiendo el ICONTEC. Es todo lo que se está haciendo en este momento, y mientras tanto no se está aprovechando la oportunidad de hacerlo. Y si en este momento no tenemos todavía una personería jurídica, no estamos organizados, es importante que participemos. No estoy en contra de la agremiación, de la asociación, de la formación de núcleos, sino que me parece que este es un momento muy importante en el que se están dando las cosas frente al gobierno, y creo que nos estamos distrayendo un poco, participando, queriendo generar, obviamente, estrategias comerciales para ganar, digamos, o para salir de la crisis que generó en la pandemia. Y pues para esto veo muy importante la participación que está teniendo, digamos, el núcleo de Santa Marta a nivel medios.
pero estos son medios, listo, es un tema comercial, de acuerdo, para esto no se requiere una estructura ni una personería jurídica, pero frente a los procesos que se están sorteando frente al gobierno sí se requiere. Entonces, entre tanto los tenemos, aprovechemos y participemos. Ahí sí toca en este momento, creo, de manera individual y de manera masiva. En este momento no lo estamos haciendo. Estamos muy interesados en estas reuniones, en la ley y todo esto, pero no estamos participando en los procesos que hay frente a esto. Creo que no es tan difícil. Pedro nos comentaba su experiencia y cómo él ha venido participando en los diferentes procesos y creo que es importante que no seamos unos cuantos o que sean unos cuantos quienes lo hagan, sino que participemos y lo hagamos de manera masiva, sino esto va a quedar reglamentado como de una manera que no nos va a gustar o que de pronto nos va a afectar de una manera negativa y ya después no se va a poder cambiar. Entonces, es la invitación. Sí, listo, hagámoslo, pero pues pienso que en este momento tenemos que enfocarnos en los temas que están vigentes y lo que se va a cerrar y va a quedar como norma y que después vamos a poder cambiar. Eso era hasta este momento. Gracias, John. Catalina, muchas gracias por tu intervención. Tiene la palabra Max. Bueno, a raíz de esto de los protocolos, ya resulta otra cosa que está muy grave, que nosotros no existimos como actividad. Entonces, no tenemos el número del CEO porque no existimos. Entonces, va a estar también, esto sería una de las tareas más importantes primero de arreglarlos. Por el otro lado, por el tema de la educación, esto está claramente definido. Solamente tienen que mirar qué es educación no formal, qué es educación no formal, y allá cada uno puede pedir al ministerio para que lo acepten o no. Esto está muy claramente definida y nosotros realmente va a estar muy difícil de quedar en uno de estos parámetros porque exigen ciertas cosas, pero esto está claramente definido, solamente que ninguno no lo quiso hacer. Pero el de la actividad económica es en este momento más grave porque esto resultó en que no hay realmente protocolos del buceo, que solamente hay protocolos de actividad náutica, porque no estamos en una actividad económica en el país Colombia, que a nivel internacional sí estamos, pero aquí no estamos. Bueno. Max, muchas gracias. Para finalizar, se mantiene viva la intención de que nos agrupemos alrededor de unos objetivos y yo veo dos importantes. Uno es enfrentar una amenaza que puede convertir el Estado y buscar trabajar en equipo. Y dos, diseñar una estrategia de mercadeo porque lo que se avecina es una crisis económica muy fuerte. Se va a levantar las restricciones de movimiento, sin embargo eso no garantiza que ya de una vez vayamos a solucionar los graves problemas económicos que vamos a enfrentar heredados de estos 6 meses de inactividad, adicionalmente a los miedos que pueda tener la gente. Tenemos a favor que la gente quiere aire fresco, quiere aventura, quiere moverse, sin embargo, la situación no va a ser fácil. A todos ustedes, muchas gracias. Voy a publicar en el clúster algunos de los puntos que ustedes han observado hoy. Les deseo un feliz fin de semana. Gracias por su participación. Y espero que podamos trabajar como una tribu, como un equipo bajo el clúster, que es una idea interesante y que creo que podría resultar muy buena. A todos una feliz noche. A ti, John, igualmente, muchísimas gracias por la iniciativa. John, muchas gracias y feliz noche para todos. Gracias, buenas noches, John. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, que esté muy bien. Chao, Pedro. Gracias, John, muchas gracias a todos. Muchas gracias.